coronavirus que amenaza con propagación. El 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan. A superar para mitigar tales We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Social de la pandemia se ha visto reflejado en la poca adquisición de alimentos en muchos hogares de la ciudad. para que utilicemos una nueva normalidad. Cualquier transporte masivo puede ser el vehículo perfecto para transmitir enfermedades virales. A la COVID-19 le encanta esparcirse entre las aglomeraciones, las horas pico apretadas en buses y busetas, los cascos de motocicletas, los sillones y manivelas de los taxis. Un aliado matemático que por su ingrediente masivo y de contacto le aumenta exponencialmente el riesgo de contagio y de paso le resta a la estabilidad económica. Como si cada vez que alguien se movilizara estuviera activando el sensor del coronavirus. El 16 de marzo recibimos las primeras restricciones para extranjeros y no residentes en Colombia. Luego, el 23 de marzo, ya se restringe la operación comercial internacional. Ya no podían llegar al país vuelos internacionales. Y el 24 de marzo ya se suspende toda la operación comercial nacional e internacional. Básicamente, pues ya veníamos cerrando gradualmente algunas operaciones como consecuencia de que las aerolíneas empezaron a dejar de volar, pero ya el cierre total se dio el 23 de marzo y durante ese periodo de tiempo, hasta el mes de finales de agosto, pues el aeropuerto operó con vuelos internacionales y nacionales humanitarios principalmente y vuelos cargueros. Servicios al pasajero no hubo ninguno. Buenos días, compañeros. Nombre y apellido. Félix Barrios García. Y nos sorprendió cuando el primer caso en Cartagena, que fue de una inglesa que vino en un crucero, como también nos sorprendió la primera muerte en Colombia, que fue un compañero taxista en la ciudad de Cartagena. Desde ahí, pues ya entró un temor en todo el gremio de taxistas en general y la ciudadanía cartagenera. Bueno, pues el impacto más grande es la baja de usuarios, el transporte Transcaribe bajó la flota y afectó mucho a cada empresa que presta su servicio en Transcaribe. Tuvo la empresa que prescindir de muchos operadores en la empresa y bueno, esperando de que esto mejore para que los chicos vuelvan a ingresar a sus labores. Pues antes de la pandemia, Transcaribe movilizaba alrededor de 140.000 pasajeros diarios y somos un sistema de transporte público masivo, es decir, transportamos masivamente pasajeros de un origen a un destino.
Con todo este tema de la pandemia, este sistema, esta estructura de sistema masivo fue totalmente cambiada porque empezó a hablarse del distanciamiento social, inclusive en los medios de transporte masivo del país. Entonces ya no hablábamos de masivo, sino ahora nuestro principal objetivo era garantizar y hacer que las personas que nosotros transportábamos diariamente pudieran cumplir con los protocolos de bioseguridad y que eran básicamente 3 aspectos: lavado de manos, uso obligatorio de tapabocas en el sistema y el distanciamiento social. Nos encontramos con que había un documento el cual contenía unas modificaciones al contrato inicial de trabajo, tales como la reducción de la jornada laboral, pues, y por ende la reducción al 50% del salario. Nosotros, al enterarnos de eso, nuestra organización sindical, nos opusimos a eso y estuvimos socializando, solicitando reuniones con los directivos de la compañía a buscar mejores ideas para que no saliéramos todos tan afectados, ya que apenas estaba empezando el tema de la pandemia. Hoy se ha reducido, se puede decir que un 90% de ese 100% que nosotros teníamos antes. Hoy estamos apenas produciendo un 10%. Por ejemplo, Cartagena era una ciudad, por el tema del polo de desarrollo del turismo, donde llegaban un promedio de 70 vuelos diarios, incluyendo vuelos internacionales de muchas partes de los Estados Unidos, Perú, a nivel de Latinoamérica. Pero con esto del tema de la pandemia, todo eso se fue a la nada. Hoy pues tenemos un promedio de 7 vuelos que están llegando diarios, 3 vuelos internacionales que no llegan todos los días, y podemos decir que estamos en crisis total a pesar de haber arrancado a partir de septiembre la apertura del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en la ciudad de Cartagena. Nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una situación así. La industria aeronáutica nunca había sido afectada de esa manera en su totalidad y de manera simultánea en todos los países. Fuimos recibiendo cómo iban los aviones teniendo que ser parqueados y bajados de su oficio normal, que es volar, y tuvimos que ir viendo cómo cambiaba toda nuestra industria. Movilizarse es una necesidad imperante que redunda en la calidad de vida de los que necesitan transportarse y en la de quienes laboran transportando. La pandemia de la COVID-19 obligó a la quietud y a la tardanza. Con la parálisis y la disminución notable de pasajeros, las empresas tomaron decisiones complejas y dolorosas para el conjunto de la sociedad. Despidos, suspensión de labores, licencias no remuneradas. Todo para sobrevivir mientras estuvieran activas las restricciones provocadas por el virus. Bueno, Trascaribe prácticamente fue el transporte de los cartageneros en pleno proceso de pandemia. Ellos fueron los únicos que quedaron al servicio de los usuarios. Las busetas no salían, los taxis menos, y bueno, ellos siempre fueron los que dieron la cara por la ciudad en esta época de pandemia. Comando, ahí le informo, ya se encuentra el área despejada para el procedimiento de desinfectación del bus, es para que tenga conocimiento. Alrededor de 44 trabajadores fuimos suspendidos y otros tantos fueron solicitando, al ver eso, fueron solicitando licencias no remuneradas hasta por un mes o más. Luego de 6 meses de pandemia, pues le apostamos siempre al diálogo, a tener un buen diálogo con las directivas.
Seguimos luchando, seguimos dando la pelea y llegamos al punto de sentarlos a una mesa, ya que en una época nos adeudaron salarios, las primas. Esto pues conllevó a que nosotros como acción sindical tomáramos las vías de hecho, pues estuvimos a punto de parar el sistema. Nos reunimos en asamblea permanente. La empresa, al ver la presión que ejercimos ese día, porque solicitamos la presencia del gerente y del gerente de Trascaribe en su momento, y obligamos a la empresa, por así decirlo, a sentarse y sacar algo positivo para los trabajadores que movemos a Cartagena día a día. Y ahí se logró el aumento al 75% de la jornada laboral y el 75% también del salario. Se están dando cuenta de que el sistema Trascaribe, además de que comete con su operador transambiental, comete la atrocidad que digan los compañeros de dejar a sus hijos sin comida, dejar a su familia sin una representación de la familia. Bueno, a mí pues me reintegraron después de 2 meses. Conmigo reintegraron a 24 trabajadores, incluyéndome. Ya en segunda instancia, una acción de tutela que interpuso nuestro sindicato y pues ganamos en segunda instancia. Hemos dejado de recaudar quizás más de 61.000 millones de pesos cuando estábamos movilizando 140.000 pasajeros, o sea, teniendo como base los 140.000 pasajeros. Esto ha afectado el sistema notablemente y, como te decía, no solamente este sistema, todos los sistemas del país. Y veíamos que existían unos decretos por medio de la Presidencia de la República, donde iban a haber unas ayudas, ¿no?, a las personas que vivían también de la economía informal. Nosotros no somos formales, pero vivimos también de la economía informal. Pero eso fue, como dice uno, todo negativo. Únicamente lo que existió fue respuesta por escrito, que estaban en estudio, porque imagínate, tenemos un promedio de 10.000 taxistas y nos dan 1.000 mercados. Entonces puedes entender cómo se nos complicaba la situación, pero bueno, tratábamos de resolverle a los que más tenían las necesidades. Entonces esas son restricciones que conlleva uno que es difícil adaptarse, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, el tema del tapabocas. Nosotros no estábamos acostumbrados a estar con esto, pero hoy nos obliga que permanentemente para prestar el servicio de taxi tenemos que tenerlo. Lo mismo un compartimiento que tenemos en los vehículos, un separador le llamamos. Nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar con eso en el vehículo. Hoy tenemos que trabajarlo. Nosotros con el servicio de aire acondicionado, aquí por norma, teníamos que salir con el aire acondicionado. Hoy en la ciudad, o prestar el servicio aquí, tenemos que hacerlo sin aire. Y con altas temperaturas que tenemos en la ciudad de Cartagena, es difícil de adaptarse. Día a día, el transporte siempre andaba en su total, en el cupo total. Ahorita que regresé, son pocos los usuarios, o sea, no es tanto fluido como antes. Pues creo que aún hay fallas y que se puede mejorar mucho, y esperemos que así se den, como el tema de más buses, porque en realidad se necesitan más buses día a día. En horas pico vamos repletos, no hay ese distanciamiento. Pues hasta ahorita Trascaribe solo autorizó el 75% de la capacidad, y pues vamos a más del 100%, por ahí un 120% de ocupación, y creo que se debe
dar más vía libre a que entren más buses para así poder cubrir la demanda y que haya más control en el distanciamiento entre usuarios. Antes de la pandemia tenían 2 conductores, o sea, 2 trabajadores. Ahora, en la realidad, tenemos uno solo. O sea, se perdió el turno de noche, que es el que entra de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Por qué? Primero, en plena pandemia, por los cierres, que no existía ninguna parte de la hora. Ahora actual, es que el centro histórico, los sitios pues, de trabajos nocturnos, todo eso ha desaparecido. Al desaparecer, los compañeros no pueden hacer la actividad. O sea, después de 10 de la noche, esta ciudad pues queda sola. La pandemia no contaba con que cualquiera que sea el sector que se viera afectado por ella podía reinventarse para seguir en pie de lucha. Las mascarillas y medidas de bioseguridad nunca dejan de dar la pelea. Además, el mundo en sí es movimiento, actividad, tráfico, trasiego, circulación, conmoción. Y por más que el mundo necesite controlar esta realidad de la pandemia y sus estragos, ese mismo mundo no se puede detener por completo, aunque así lo deseara. Ni siquiera un vehículo que frena en seco logra la quietud de manera inmediata. Tiempo, así sean segundos, pero se necesita tiempo. Y esta fue la clave para aprender a vivir con la COVID-19. Tiempo para defenderse de ella, tiempo para actuar, tiempo para reabrir rutas y movilizar la industria. Recuerden, su salud, la de sus familiares y la de todos depende de una adecuada rutina de autocuidado. Nosotros logramos mantener a nuestro personal, a la gran mayoría de nuestro personal. Se generaron licencias no remuneradas autorizadas por el gobierno nacional y prácticamente el impacto en ese sentido pues, fue minimizado con los manejos, porque lo que hizo el aeropuerto durante todo este tiempo fue tratar de garantizar el empleo de sus trabajadores y así fue. Pasamos de tener 140 operaciones al día a tener 4 operaciones al día. Se afectaron mucho nuestros ingresos. Adicionalmente teníamos que empezar a adecuar instalaciones con gastos que superaron los 600 millones para poder irnos adaptando a la situación. Por primera vez teníamos filas fuera de nuestro aeropuerto. Nunca habíamos tenido eso. Nos tocó adaptar servicios para esos pasajeros que quedaban fuera. El manejo más complejo yo pienso que fue la parte psicológica, por un lado, el acostumbrarnos a trabajar desde casa, el acostumbrarnos obviamente a no estar en el aeropuerto, a no tener ese contacto, a trabajar de manera virtual, a trabajar en ocasiones más de 14, 15, 16 horas fines de semana, porque realmente el trabajo virtual tiene esa connotación, así uno de una u otra manera quiera dosificarlo. Y igualmente pues las decisiones de tener que sacar en licencia a varios de los funcionarios durante un tiempo prudencial como consecuencia de la crisis que estábamos viviendo a nivel económico. Aquí lastimosamente hay personas que de pronto no lo entienden o minimizan el riesgo del virus, y son las personas que de una u otra manera pues han estado expuestas al virus y se han contagiado. Obviamente pues no todos podemos garantizar no contagiarnos, pero lo importante es que en la medida en que nosotros garanticemos el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, seguramente el resultado va a ser más favorable. Tuvimos vuelos de 20 y hasta 15 personas en un vuelo, cuando un avión tiene capacidad para 180 personas. Igual que a nosotros, las compañías aéreas ahora para un vuelo tienen que invertir más recursos, porque tenemos que entre todos ayudar al distanciamiento, guiar al pasajero. El pasajero le ha tocado aprender nuevamente a viajar. Viene con mucha incertidumbre, tiene nuevos requisitos, tanto para entrar a Colombia como para salir de Colombia. Salgo con un poco de temor siempre, pero me encomiendo a Dios y trato de hacer de mi labor lo más fácil posible para no pensar tanto en un contagio. Siempre trato de olvidarme de lo que está pasando para que no me afecte en mi día a día.
Yo considero que van a pasar 5 años o más para poder recuperar de que lleguemos nosotros a una normalidad. ¿El por qué? Porque esta es una inversión de un vehículo. Se puede decir de que hay una inversión promediada, ¿no?, a un determinado tiempo. Y si Cartagena, que es una ciudad donde vivimos del turismo, no está retirada del turismo, es difícil recuperar la inversión. Te pongo un ejemplo. Cuando yo te hablo de que hay 40% de los carros que todavía no están circulando, una renovación de un vehículo, de una documentación, equivale casi a 2 millones de pesos. Lo que se trata de seguro, tarjeta de operaciones y todos los accesorios que tiene el vehículo. Y hoy, para recuperar 2 millones de pesos en el taxi tienes que tener como 5 meses. En 5 meses recoges los 2 millones de pesos. Y el capital o la deuda que tienes el banco los otros 5 meses, ¿cómo vas a hacer para poder uno asumirlo? Es difícil. No es un tema fácil, no es un tema de un año nada más, pero en estos momentos nosotros estamos bordeando casi el 42% para el mes de noviembre frente al mismo periodo del año anterior, que es algo muy favorable, porque las expectativas que se tenían de este año era estar en el 20%, siendo muy optimistas. Ahora menos control hay en las rutas pretroncales y las alimentadoras, ya que las alimentadoras pues en los barrios no hay quien controle y la gente toda con el afán de llegar a su trabajo o de venir de él, pues se sube y no les importa. Nosotros a veces pues advertimos sobre la situación, pero los usuarios no respetan y pues es entendible, porque si no hay más buses, no hay quien más los controle, ¿cómo hacen ellos para llegar a su trabajo? Recordemos que Trascaribe ha eliminado, al momento de que entró, eliminó las rutas pues de las busetas que uno llama aquí, del sistema corriente. Entonces, si se ven obligados a solo usar Trascaribe, ¿cómo hacen si Trascaribe no aumenta la flota? ¿Cómo hacen para llegar a sus empresas? Lamentamos la pérdida de 26 compañeros taxistas. Cuando el primer caso, que murió el primer compañero en la ciudad, pues sentí temor. Uno de los últimos servicios que presté, lo cogí en X hotel en Boca Grande, y cuando la persona me llamó vía telefónica que la recogiera, vi una ambulancia y le estaban como que tomando la temperatura. Todavía nosotros no estábamos familiarizados con eso. Y cuando llego a recoger la persona, porque bueno, todo se decía COVID, y yo enseguida me sorprendí cuando el esposo de la señora me dice: señor, me lleva a la enfermería del aeropuerto. Y bueno, yo traje el servicio, cuando de pronto sentí un temor y dije: Dios mío, ¿sería que me contagié? El futuro pues está un poco turbio, no se sabe muy bien en qué vamos a terminar, si esto va a seguir. Es momento de reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en el curso que tome la propagación de la COVID-19. Por más medidas de protección que el sector de transportes asuma, si no hay un verdadero compromiso de actuar con cautela, ese futuro turbio que preocupa a Erika se materializará. La verdadera contención del virus está en manos de los que niegan su existencia, de los que se burlan de los contagiados e irrespetan las normas de bioseguridad. Un turbio porvenir o una mañana saludable. A usted le toca decidir qué quiere vivir.